de la informática, hemos hablado de la prehistoria y de la historia de las generaciones de computadoras y hemos ido repasando esos elementos que son importantes, ¿no? Hoy vamos a ver particularmente arquitectura de computadoras y vamos a entrar a una de las partes que nos interesa a nosotros, que es la parte práctica, ¿ya? Entonces, aquí en arquitectura de computadoras vamos a hacer una introducción teórica bastante breve. Dice, cuando hablamos de arquitectura de computadoras tenemos que hablar de cómo es que se forman, cómo es que se arman las computadoras, ¿no? Entonces aquí vamos a apelar otra vez a los años 40, 45 aproximadamente, donde un señor de apellido von Neumann, ¿ya? Propone una arquitectura, ¿ya? Precisamente es la arquitectura de Neumann. ¿Qué dice este señor? Dice que todo computador para funcionar tiene que tener los siguientes elementos. Dispositivos de entrada y salida, tiene que tener un procesador, tiene que tener un... ¿cómo se llama? Un almacenamiento principal y puede tener un almacén secundario, ¿ya? Esto que vamos a esquematizar de esta manera, ¿ya? Se entiende más o menos así. Los dispositivos de entrada y salida van a interactuar con el procesador y el procesador a su vez va a interactuar con la memoria, que a su vez en algún caso va a tener que interactuar con los dispositivos de entrada y salida. Ahorita se los escribo, mejor dicho, con la memoria secundaria. Ahorita se los escribo cada uno, ¿ya? Este de aquí son los inputs, outputs, entradas y salidas, ¿ya? Dispositivos de entrada y salida. Esto es nuestro famoso procesador, el CPU, ¿ya? Y el CPU está conformado por la unidad de control y la unidad aritmético-lógica, ¿ya? Y por otro lado tenemos la memoria, le voy a poner principal o primaria, ¿ya? Y a veces necesitamos apoyarnos de la memoria secundaria. ¿Ya? Esta arquitectura que estamos viendo ahorita, ¿ya? Es una arquitectura que ha prevalecido a lo largo de los años. Fíjense, desde los años 45, 40, digamos, ¿ya? Hasta ahorita, ¿cuántos años han pasado? No han pasado ni 100 años, pero todavía esta misma estructura se sigue respetando, todavía existe. ¿Ya? Si ustedes tienen un computador así de escritorio en su casa, ¿ya? ¿Tienen dispositivos de entrada y salida ahí? Sí. ¿Cuáles son? Su teclado, su mouse, su pantalla, su escáner, su impresora, esos son, ¿no? Tienen su unidad central de proceso, ahí el case principal, ¿no? Ahí donde está, mañana hay disqueteras, donde está el lector de CD, de DVD, donde está la tarjeta madre y todo eso. Entonces tienen su CPU, ¿no? Dentro del CPU está, pero aquí está en la arquitectura separado, una memoria principal, fundamentalmente lo que es la memoria RAM, ¿no? Que sirve para que se cargue todo lo que esté en el computador. Ahorita vamos a hablar en detalle de eso, ¿no? Y luego tenemos como apoyo la memoria secundaria, como son el disco duro, los flash memories, los CDs, DVDs, etcétera, ¿no? Esta arquitectura, no importa si estamos hablando de una PC de escritorio o estamos hablando de una laptop, está presente en nuestros computadores todavía hoy en día. ¿Ya? Si tienen una laptop, ya ahí que es una portátil, igual ahí pueden identificar los dispositivos de entrada y salida. Sí, está su teclado, está su monitor, está su mouse al menos. ¿Ya? Tienen su procesador, claro que sí, ahí abajo del teclado está. Tienen memoria RAM ahí adentro, su memoria principal, sí, ahí abajo también está. Tienen memoria secundaria, claro que sí, hay disco duro ahí adentro. Y pueden utilizar también flash memory, algo más si quieren utilizar memoria adicional, ¿verdad? Entonces, esta arquitectura a lo largo de los años ha prevalecido, existe todavía, manejamos todavía esta arquitectura. Pero hay que decir que en los años 70, 80 se han hecho esfuerzos por trabajar otro tipo de arquitecturas que no respondan necesariamente a los de von Neumann. Una de ellas es la arquitectura de Harvard, así porque precisamente la propone la Universidad de Harvard, ¿ya? Arquitectura de Harvard. Dice, bueno, ya la arquitectura de von Neumann está bien, pero hay un problema, ¿ya? Deberíamos trabajar con mayor cantidad de procesadores y mayor cantidad de memoria,
Entonces eso después ya, con los años, se traduce en trabajar computadoras con 2 procesadores, 3 procesadores y eso, ¿ya? Pero no necesariamente involucra más uso de memoria u otro tipo de memoria. Ya la arquitectura de Harvard dice, vamos a trabajar con procesamiento distribuido, ¿ya? Y eso es algo que todavía nuestros computadores actuales no han podido lograr. ¿Ya? Entonces, esta arquitectura más se hace para microcontroladores, ¿ya? Entonces, esta la han logrado implementar para lo que iban a ser los microcontroladores. Entonces, nosotros todavía estamos en este tipo de esquema, o sea, esto todavía para nosotros funciona, ¿ya? Entonces, ahora sí hablaremos de este esquema. ¿Para qué sirve cada uno de estos elementos y cómo es que funciona el computador con estos elementos de hardware? Por si acaso, cuando hablamos de arquitectura estamos hablando de elementos de hardware. O sea, todo esto que estoy describiendo aquí es tangible, que podemos tocar, ¿ya? Entonces, empezaremos por la primera parte. Vamos a borrar esto por si necesitamos hacer algún apunte, ¿ya? Entonces, empezaremos por el primero, ¿ya? Esto va a ser bastante breve. Primera situación. Dispositivos de entrada y salida. Es el mecanismo por el cual nosotros como usuarios nos comunicamos con el computador. De no ser por el teclado, no pudiésemos transmitirle instrucciones al computador. Y de no ser por la pantalla o la impresora, el computador no podría mostrarnos resultados a nosotros. Entonces, es fundamental contar con dispositivos de entrada y salida. Ahora que actualmente existen híbridos, ¿no?, de dispositivos de entrada y salida, por ejemplo, el monitor. El monitor antes era solamente de salida, pero ahora hay los touchscreen, los monitores táctiles que también son de entrada. ¿No? Las impresoras. Ahora hay impresoras con escáner, con fotocopiadora, etcétera. Entonces ahí también ya tenemos dispositivos híbridos, ¿no? Es eso. Entonces, ¿para qué sirven estos elementos? Para comunicarnos con el computador, ya para transmitir instrucciones al computador. ¿Y nuestro computador en qué se traduce? Se traduce en el trabajo que va a poder hacer la unidad central de proceso o el CPU, que a su vez está conformada por una unidad de control y una unidad aritmética lógica, y aquí lo que le falta son los registros con los que se va a comunicar a la memoria, ¿ya? Entonces, ¿qué función tienen estas unidades de control y unidades aritméticas lógicas? ¿Ya? Nosotros, cuando enviamos instrucciones al computador, el computador tiene que entender de alguna manera esas instrucciones. Si yo le mando 2 más 2, así con el teclado, ¿cómo lo va a entender el procesador? Lo tiene que traducir pues a su idioma. ¿Y qué idioma entiende el computador? El de los ceros y los unos. ¿Ya? Entonces, ese proceso de traducción lo va a hacer nuestra unidad de control. Va a traducir las instrucciones que nosotros como usuarios le metamos al computador para que esto se pueda procesar, para que pueda entender el computador los ceros y unos. Lo traduce. La unidad aritmética lógica resuelve las operaciones aritméticas y lógicas que mandamos al computador. Y de hecho, ya, todas las operaciones pasan a un código binario o hexadecimal en el que se van a resolver y después nos van a devolver un resultado. Pero a veces la unidad de control y la unidad aritmético-lógica así solitas no pueden trabajar, necesitan necesariamente como sustento una memoria principal. Y por lo general esta es la famosa memoria RAM, ¿ya? Y ROM, ¿ya? Que han debido escuchar. Entonces, ¿la memoria RAM qué es? Memoria de acceso aleatorio o de acceso randómico, ¿ya? Eh, Esta memoria principal tiene la característica de que es bastante pequeña y bastante volátil. ¿Mm? ¿Qué significa? Que nosotros mientras tengamos encendido el computador, ahí vamos a tener nuestra información, datos y todo. Se va la energía, chao información, ya no, eso ya no vamos a tener acceso. ¿Ya? Bueno, hay otras formas de tener acceso, pero para un usuario normal no. ¿No? Cuando ustedes se compran una computadora, preguntan ¿con cuánto de RAM va a venir? O preguntan con cuánto de disco duro les van a vender. A veces ya cometemos el error, te voy a dar con 1 tera de disco duro.
chochos, felices, ¿ya? Y no preguntamos por la memoria RAM. ¿Y con cuánto de RAM? Con 4 de RAM, ah, ya, y no le damos mucha importancia. Cuando en realidad la memoria RAM es una de las más importantes porque va a ser la que va a definir la velocidad que van a tener nuestros equipos, la respuesta y la capacidad de respuesta que van a tener nuestros equipos, ¿no? Entonces, aquí se los hago así chiquitito, como una especie de matriz, ¿ya? Donde tenemos varias filas aquí. ¿Ya? Esta es la memoria RAM, esta es la memoria principal. Ya la ROM es de solo lectura para información del BIOS, pero de esa no vamos a hablar porque viene de fabricante y todo eso, ¿no? Pero de esta sí me interesa hablar, porque saben que desde el momento en el que ustedes encienden su computador, todo se está cargando en la memoria RAM, pero absolutamente todo, todo, ¿ya? Digamos, ahí en el case tienen el botoncito de encender. En cuanto presionan el botoncito de encender, todo lo que es su sistema operativo, digamos Windows o Linux, se está cargando en la memoria RAM. Entonces, digamos, dice, bueno, yo sistema operativo me voy a guardar aquí sitios para funcionar en la memoria RAM, ¿ya? Listo. Entonces, se terminó de encender el computador. ¿Ya? Pero resulta que ahí en el monitor veo el icono del Word y sí, yo quiero hacer una cartita o algo en Word. Entonces, el Word, que es otro programa, ¿ya? Va a decir, yo necesito este espacio para cargarme. Entonces, aquí se va a lanzar el Word. ¿Ya? Perdón. Después va a venir otro programita, digamos, ahora quiero abrir un navegador, el Chrome, y el Chrome es como en memoria, ¿no ve? Entonces, todito esto va a ocupar. ¿Ya? Listo. Entonces, fíjense que un puestito me queda, ¿ya? Y quiero abrir algo más, digamos, quiero abrir, a ver qué puedo abrir, digamos, un Photoshop es pesado, ¿no? Y ya no hay espacio, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Digamos que esta memoria que teníamos era de 2 gigas, ¿ya? Aquí me anotaré. Esta, digamos, era de 2 gigas, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que temporalmente a digamos, no está siendo muy utilizado el Word, lo saca de la memoria y aquí va a cargar el Photoshop. Pero necesito otra vez el Word, entonces va a tardar un poquito, me va a devolver aquí el Word y al Photoshop lo va a sacar. O sea, es como que me presta un ratito el espacio y luego tengo que devolver y prestarme y devolver y en eso pasa tiempo, ¿cierto? Cierto. Entonces sucede que cuando nosotros tenemos poca capacidad de memoria RAM, no vamos a poder cargar simultáneamente muchos programas porque esto se va a volver súper lento, ¿ya? En lo que se hace este traslape, ¿ya? Esta virtualización de memoria se llama, lo que saca y mete memoria se llama virtualización. Entre lo que pasa, eso está pasando tiempo. Entonces, por eso es que a veces, ahora le cargo un juego más y los chicos les gusta jugar, ¿ya? Un juego en línea y eso necesita alta resolución, imágenes, etcétera, necesita harto. Entonces, digamos, todo esto va a sacar 2 programas para que funcione el juego y van a ver que se pone súper lento. Y cuando nuestro computador es lento y vamos al técnico o algo, le decimos, ¿y ahora qué hago? Mi computador está lento. ¿Y qué nos dice? Aumentale RAM, ¿ya? Entonces, digamos, teníamos 2 gigas, ahora le digo, le voy a aumentar al doble, 4, ¿ya? Aquí arribita le voy a aumentar. Ay, perdón. Así, ¿ya? 4, ¿qué significaría? Que voy a tener el doble de memoria. Si voy a tener el doble de memoria, entonces ya tengo más espacio para cargar más programas, ¿cierto? ¿Ya? Y eso va a influir en que el funcionamiento del computador sea más rápido, porque no voy a tener que virtualizar, voy a poder seguir cargando programas acá. ¿Verdad? Y si es de 8 mejor. Y si es de 16 muchísimo mejor. Entonces, siempre que nosotros vayamos a renovar nuestros equipos, nuestro computador, ¿ya? Le daremos sí su importancia a la memoria secundaria, que es el disco duro, pero más que todo a la memoria RAM. Cuando uno quiere comprarse una computadora gamer, lo más importante ahí es su RAM. ¿Ya? Porque en la RAM se carga el video, o sea, todo lo que ahorita estamos viendo, cada píxel que están viendo ustedes en la pantalla está cargado aquí. ¿Ya? Y entre más programas habrá, más lento se va a poner esto. Hay, en algún momento ustedes van a ver programación, digamos, para Android o para dispositivos móviles y esas aplicaciones son pesadas, mínimamente funcionan con 8 gigas, mínimo.
¿ya? Y todavía son medio lentas. Entonces, hay que tener siempre mayor capacidad. Y los chicos saben, pues cuando instalan ahí sus videojuegos, etcétera, cuando cargan, entre mayor sea la resolución de sus videojuegos, más memoria necesitan. ¿No ve? Y entonces siempre van a preguntar, ¿y la memoria de video es dedicada o está incluida dentro de la RAM? Y nos conviene que sea otra memoria de video dedicada solamente a video, ¿no ve? Pero si tenemos una buena RAM, eso se puede suplir. Entonces, es importantísimo, ¿ya? Pero lo malo de esta memoria RAM, de esta memoria principal, es que todo, en cuanto se apague el computador, chao sistema operativo, chao todo. ¿Ya? Y si tenía un Word aquí que no he guardado, probablemente lo pierda. Aunque ahorita el Word tiene la posibilidad de recuperar algunos documentos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces tiene, pero no siempre podemos recuperar todo, por si acaso, ¿ya? Entonces, para esos casos, ¿qué hacemos? Por ejemplo, este que estaba en Word u otro archivito que estaba haciendo en Photoshop, etcétera, hay que guardar en la memoria secundaria. Y eso sí que es el disco duro, ¿ya? Uno de los principales representantes de la memoria secundaria es el hard disk, el disco duro. ¿Ya? Ahí guardamos los archivos, ¿no? Entonces, ahí guardamos fotos, guardamos videos, guardamos documentos, imágenes, programas, etcétera, pero lo guardamos como archivos, ¿ya? Y cuando queremos recuperar, ¿ya? No recuperamos, o sea, no visualizamos la memoria secundaria, ¿ya? Digamos, aquí tenía una carta .doc, ¿ya? Esa carta .doc, cuando abra el Word, tiene que venir a cargarse aquí, al Word, a la memoria RAM también. De ahí que la memoria RAM sea súper, súper importante. ¿Ya? Y todo este proceso que ahorita estamos explicando, todo sucede en ceros y unos, ¿ya? Digamos, tenemos una carta aquí en la memoria RAM, ¿cómo se está almacenando? No se está almacenando La Paz, 15 de febrero, no, se está guardando el lenguaje de máquina. ¿Y el lenguaje de máquina cuál es? El lenguaje de máquina es el lenguaje de los ceros y unos, y entonces aquí se están guardando ceros y unos, ¿ya? En nuestra memoria. Ahorita estoy colocándome así. ¿Ya? Pero a veces trabajar con ceros y unos es dificultoso. Es bien dificultoso, ¿ya? Porque, por ejemplo, quieren sumar 2 más 2 y 2 tienen que representar primero en binario y el otro 2 en binario y el símbolo más también tiene que convertir a binario y acordarse de eso para los programadores de los años 50, 60 era bien complicado. Y entonces surge la posibilidad de trabajar con el octal y con el hexadecimal, que son otros sistemas de numeración. Y entonces cuando ustedes vean en alguna materia mapeo de memoria, van a ver la memoria en hexadecimal. Es más, ¿saben qué? Ahorita se los voy a mostrar. A ver si me da. Perdón, CMD. Ya, ahorita vamos a ver la memoria y... Allá, no está aquí, debe estar en... A ver, permítame un segundito, creo que aquí tengo. Sí, la de esta. Ah, ya. Bueno, tengo que abrirlo con con mi emulador. Ya, bueno, a la otra me hace un recuerdo, ¿ya? Pero cuando vemos memoria, van a ver que esto se ve en hexadecimal. ¿Dónde está? Todo esto se ve en hexadecimal, ya no en binario, ya porque el binario acordarse es largo, que se acuerden del número 1950 en hexadecimal es largo, es más fácil es trabajar en formatos mucho más reducidos, resumidos, ya, y nuestro computador hace pues operaciones en estos sistemas de numeración. De ahí es importante ahora sí lo que vamos a ver en la parte práctica. ¿Ya? En la parte práctica vamos a ver lo que es sistemas de numeración para empezar. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen preguntas aquí, si no, ya pasamos a nuestro siguiente subtítulo. Ingeniera, Adelante. una consulta. Mire, acabo de entender evidentemente que la memoria RAM es importante en este caso por el hecho de ocupar o de cargar a los programas, ¿no es cierto? Eh, evidentemente toda la arquitectura está relacionada, pero ocurre que uno puede tener espacio, digamos, en memoria RAM y la memoria principal en este caso
¿Afecta o no afecta? Perdón, ¿el procesador afecta o no afecta en ese funcionamiento? Sí, tiene también que ver, ¿ya? Porque tienen que ser compatibles para empezar. Antes nuestros procesadores antiguitos, digamos, los primeros que estaban trabajando aquí en la casera, eran computadoras 486. Las 486 eran, pues, mucho anteriores que las Pentium, inclusive, ¿ya? Y eran procesadores bastante lentos, ¿ya? Procesaban con 8 bits, con registros de 8 bits. Después, las 586, las Pentium, han llegado a procesar con 16 y con 32 bits. ¿Qué significa eso? Cuando ya veamos representación de números, ahí vamos a hablar, pero resulta que este CPU que hemos dicho y estos registros de los que estamos hablando, para pasar elementos a la memoria RAM y para que la memoria RAM le devuelva resultados, ¿ya? Funcionan a nivel de bits, ya esto es el procesador, ¿no? Así. Entonces, digamos con 4 bits en el peor de los casos, ¿ya? Con una computadora súper antigua. Con 4 bits, ¿hasta qué número ustedes pueden representar? Los que ya tienen fundamentos, basecitas del binario, dicen, bueno, puedes representar el número 111 y el número 111, ¿qué número es? Es el 15 en decimal. Entonces, hasta el número 15 nomás puedo representar, o sea, más de eso, no puedo sumar números arriba de 15. No puedo restar, multiplicar, dividir, y sabemos que 15 es un número muy chiquito. Entonces trabajaremos con el doble, ya trabajamos con 8 bits. Entonces, con 8 bits, ¿hasta cuántos números puedes representar? Dependiendo si es con signo o sin signo, hasta 256 o hasta 127 o 128. Ya, entonces ya tengo mayor posibilidad. Y con 16, un poco números más grandes. ¿Ya? Entonces, sí tiene que ver cómo es el procesador. En la cantidad de números que vamos a poder procesar y la cantidad de coma flotante que vamos a poder utilizar y todo eso tiene que ver. O sea, un elemento fundamental es la RAM y otro elemento también es el procesador. ¿Ya? Entonces ahorita, por ejemplo, trabajamos con 64 bits. Ya si ustedes compran un computador, generalmente les venden con procesadores de 64 bits. ¿Qué quiere decir? Que pueden procesar números muchísimo más grandes y por tanto mayor velocidad en la transferencia y todo eso. ¿Ya? Muchas Bien, gracias, ingeniero. estaba levantando la mano Alba, si no me equivoco. Licenciada, me estaba preguntando cómo la computadora realiza la eliminación de archivos. ¿Podría explicar? ¿Cómo la computadora analiza? No, elimina archivos. Ya, ya. Ya, muy bien. La computadora elimina archivos de manera lógica. Lo veremos en un cuadrito. Voy a limpiar este, ¿ya? Bueno, sucede que nuestro disco duro es más o menos así, ¿ya? Y aquí voy a colocar, tiene varios platos, ¿ya? Pero yo voy a colocar uno de 4. Y más o menos así. Y borrar un pelito. Mejor con este. Ya. Y bueno, con este les mostraré. Ya, resulta que nuestro disco duro se organiza en cilindros. ¿Okay? Ya, aquí también. ¿Ya? Este es, digamos, una vallita, ¿ya? Y cada uno de estos discos, imagínense los CDs apilados uno después de otro, ¿ya? Solo imagínense, pero son mucho más chiquitos en realidad. Y ahí estos están girando, ¿ya? Entonces, varios de estos platos, ¿ya? Donde está nuestro disco duro, este es el formato de nuestro disco duro, ¿ya? Y esto, cada uno de estos se divide en pistas. Lo voy a volver a graficar, pero esto es visto así de lado, ¿ya? Si lo viera de arriba, más o menos quedaría así, ¿ya? Esta sería, ¿ya? Y en esta representación ahora que voy a colocar, ¿ya? Esto, bueno, al centro obviamente hay eso para girar, ¿no ve? Hay un cilindro para girar, pero esto más o menos se divide así, ¿ya? Estoy colocando ahorita unos cuantos sectorcitos, ¿ya? Y estos a su vez se dividen así, así
ya, no están muy concéntricos, pero más o menos para que se ubiquen, ya. Y no sé dónde sale, ya, hay que ser. Ya, entonces, más o menos visto de arriba, esto se vería así. ¿Ya? Y sucede que existe un pedacito que es para almacenar el sistema de archivos, que no lo vamos a tocar, digamos, el principio de esto, ¿no? Y resulta que nuestros archivos se almacenan aquí. Digamos, tengo un archivo carta.doc, ¿ya? Y entonces carta.doc va y se almacena, por decir aquí, ¿ya? Este que está aquí, este es nuestro archivo carta.doc, docs, ¿ya? Digamos que hemos hecho un Word. Aquí se almacena. Y nosotros queremos borrar, ¿ya? Por si acaso de todo esto existe un registro que me dice, este se llama sector, el sector tal de la pista tal, del disco tal, de nuestro disco duro está ocupado por el archivo carta.doc, o sea, es como tener un Excel, digamos, ¿ya? Y aquí en el Excel me está diciendo cuál es la dirección que está ocupada, ¿ya? Le llenaremos más o menos para que vea. Más o menos así. ¿Ya? Entonces, aquí dice sector. No, primero dice en qué cara, después en qué cara, en qué cilindro, en qué pista, en qué sector, etcétera, ¿ya? Entonces, por decirle, decimos, esta es la cara 1 del disco, se encuentra en el cilindro 4, por decir algo, la pista 4 también y el sector 3 o el sector 5, ¿ya? Estoy inventando ahorita, ¿ya? Entonces, ¿aquí qué hay? Aquí me faltaba un espacio más, ¿ya? En esta ubicación del disco, ¿ya? Está almacenado otro archivo. Digo, este archivo, ¿ya? Al otro lado debería ser, pero este se llama carta.doc. Carta.doc. Ya, ahí está. Entonces, esto me dice que yo no puedo guardar ningún otro archivo en este sector. No puedo solapar con nada, ¿ya? Cuando yo le digo borrar, ¿ya? Hago un shift suprimir, digamos, shift suprimir, ¿no? Y se borra, ya no está ni siquiera en la papelera, ¿no ve? Sucede que esto sigue aquí, en realidad no se borra, se hace un borrado lógico. ¿Qué significa borrado lógico? Que va a decir, señor administrador de la memoria secundaria, aquí le voy a poner un asterisco que significa que este espacio que estaba ocupado por carta.doc, ya que es la cara 1, cilindro 4, pista 4, sector 5, aquí le pongo un asterisco, puede ser sobrescrito si quiere con otro archivo que el usuario ha decidido borrarlo, ¿ya? Es cuando borramos sucede eso, inclusive cuando decimos formatear, ¿ya? Todavía nuestra información está aquí, pero ya con este asterisco que dice que se puede reutilizar este espacio. Y entonces, si yo necesitaba guardar una foto, digamos, ¿ya? Y me dicen que este espacio está libre, entonces yo vengo y solapo esto con una foto que se va a llamar foto.jpg, digamos. Entonces, ahí sí pierdo el contenido del disco duro. ¿Ya? Pero mientras no sobrescriba, mientras no se solape con algo más, la información sigue ahí. En eso se basan, por ejemplo, programas como el Recovery y otros que les sirven para recuperar su información. Alguna vez tal vez ustedes han tenido problemas de que se arruina el disco duro, entre comillas, lo llevan al técnico, a ver, voy a hacer el esfuerzo de recuperarte tu información y le mete software como el Recovery y otro software parecido y lo que hacen es, mientras tú no hayas sobrescrito, tratan de recuperar todo lo que puedan, a menos que el sector esté dañado, cosas así, se puede recuperar información. Entonces el borrado es lógico, no es un borrado físico, no es que voy a agarrar y esto se va a limpiar, no, la información va a permanecer ahí hasta el momento que yo lo solape con otra información más. ¿Ya? Entonces el borrado en el disco duro se hace de manera lógica. Y en la RAM también. Por eso también a veces cuando por alguna razón se apaga el equipo y estaba haciendo algo en Word que no he guardado, abro el Word y me dice, Word tiene esta información que estaba haciendo y puedo recuperar parte de esa información, ¿ya? Porque también en la RAM el borrado es lógico. Hasta que llegamos a solapar con algo más, la información persiste, ¿ya? Eso sería, Alba.
Bueno, aquí en el chat Mirko nos había escrito. El disco duro, ¿en cuántas partes se puede dividir? Y si llegara a dañarse todos los archivos, ¿se pierden o solo algunas partes? Justo, Mirko, relativo a este tema, ¿ya? Generalmente, no se recomienda, digamos, particiones muy grandes. Arriba de 5 ya es mucho, pero por lo general, entre 3, 4 particiones, la mayoría tiene. Una unidad C, que es para su sistema operativo siempre, la unidad D, que es para sus documentos, la unidad E y F, que pueden ser para otros fines, y una unidad E, digamos, para una partición adicional para Linux, puede ser, ¿no? Entonces, unas 5 particiones por demás. Ahora, si tienen más, sí pueden tener más partición, espacios más pequeños de almacenamiento van a tener, ¿ya? Y si llegara a dañarse justo esto, ¿ya? Si vamos a hacer caer, digamos, ¿ya? Cuando lo hacemos caer de nuestro disco duro o algo, o nuestro computador, ¿no? Sucede que pueden haber sectorcitos dañados. Digamos, aquí tiene información y la información se dañó, ¿ya? Entonces, ¿existe algún software ahí de soporte en el sistema operativo como el ScanDisk o algo que revisa? Este sector está dañado, dice, me lo revisa. Entonces, ¿qué hace? La información de aquí lo guarda en otro ladito que esté disponible. Así para y ya no va a guardar más información usted aquí porque corre el riesgo de que esa información se pierda. Entonces, algunos me los recupera. Entonces, se puede recuperar. Ahora que a veces hay daños permanentes, ahí ya no se puede hacer ya nada, pero en la mayoría de los, y con herramientas, con utilitarios como el ScanDisk u otros, lo que se hace es revisar, ¿no? Revisa sector por sector, ¿cuál está dañado? Este está dañado, entonces, ¿dónde tengo espacio? Tengo espacio aquí, entonces me lo lleva a otro lado y me lo actualiza esta tablita y me dice, bueno, ahora este archivo ya no está en este sector, ahora está en este otro sector. Entonces, va a depender mucho del tipo de fallo que tenga. Eugenio nos Licenciada, pregunta. disculpe. ¿Sí? Adelante. Entonces, si digamos se logra caer, la información guardada en ese sector dañado se transfiere a otro sector. Siempre y cuando utilices un utilitario que te haga el escaneado completo del disco. Por ejemplo, un clásico es el ScanDisk. Los sistemas operativos generalmente vienen con algún utilitario, con algún programa que te los revisa. ¿Ya? Revisa, este sector está bien, ok, este sector está bien, sí. Encuentra, este está dañado, ¿ya? Ve cuánto puedes recuperar y si puedes recuperar y tienes espacio todavía en algún sector, te lo transfiere y te lo actualiza a la tablita y te da la nueva dirección. Bueno, tú no ves eso internamente en el disco, se hace, ¿no? Ahora, al final te manda un informe. Tantos sectores han encontrado dañados, tantos se han podido recuperar y otros no se han podido recuperar. Entonces, en algunos casos, utilizando ese tipo de programas, sí se puede. Aquí Eugenio pregunta cuál es la diferencia con un disco SSD. El disco duro precisamente guarda la información así. El disco SSD funciona, es como una memoria USB, ¿no ve? Es del mismo tipo, ¿ya? Y funciona así justo como lo que hemos hecho de la matriz hace rato, de la memoria RAM, así igualito, ¿ya? Entonces aquí hay varias casillitas, ¿ya? Así como una matriz, así le pondremos rapidito, y entre más divisiones tenga este chipcito, mayor capacidad de memoria vamos a tener, ¿ya? Por ejemplo, digamos que esta es una memoria SSD o una memoria flash memory, porque es la misma tecnología, de 8 gigas, digamos, ¿ya? Aquí le pondremos, por decir, este es de 8 gigas, ¿ya? Y resulta que quieren ampliar, ya quieren a de 16, pero han visto que el chip no cambia, sigue siendo del mismo tamaño. En realidad, ¿qué sucede? Lo que hacen es que estas casillitas ahora son mucho más chiquitas, ¿ya? Más chiquitas, y en cada uno de estos, ¿ya? Por cada uno de estos almacenamos nosotros información. Entonces, digamos un archivo, el archivo carta.doc, lo llevo a esta memoria SSD, ¿ya? Entonces, aquí lo voy a pintar, ¿ya? Y eso requiere, digamos, esto y esto. Listo,
¿ya? Y de aquí se puede recuperar también rápido. Son memorias mucho más veloces, ¿ya? También tienen, similar a esto, una tablita desde donde pueden recuperar la información. Y son mucho menos delicadas que estas otras, porque el disco duro, al ser varias pistas o varias caras así concéntricas, lo hacen caer, se ¿cómo se llama? Descalibra un poquito y ya puedo tener problemas. ¿Ya? En cambio, en estas no. Ustedes han visto, inclusive alguna vez me han contado algunos chicos, me había olvidado mi flash memory en mi bolsillo y se ha metido a la lavadora y cuando ha salido seguía funcionando. ¿Ya? Entonces, hay situaciones como esa porque esas memorias son mucho más duraderas, pero tienen también un problema. ¿Ya? Igual, aquí se escribe y se sobrescribe, se escribe y sobrescribe. De tanto escribir y sobrescribir es como si tuviesen, digamos que este es un cuadernito cuadriculado, ¿ya? Donde en cada casillito ustedes escriben letras, t. Se llena su cuaderno y empiezan a borrar algunas cosas y siguen escribiendo, ¿ya? Pero cada borrado que hagan implica que su hojita se debilita, ¿no ve? Entonces, después de que han utilizado esta misma hoja, digamos, 50 veces de tanto posar, escribir, ¿se va a dañar? Sí, ¿no? La misma lógica es la de los flash memories y la de los SSDs. La misma, ¿ya? Entonces, van a ver ustedes que un flash que, digamos, han adquirido hace 8 años, de a poquito va a empezar a ponerse más lento, a veces tener problemas para recuperar su información, ¿no? Porque tienen también un tiempo de vida limitado. Bueno, eso sería para Eugenio. Para los programas que sabemos, en primer semestre, Juan Sebastián, no necesitan demasiado porque lo que se les da es mínimo, ya no muy pesado, pero ya después tienen que ir pensando siempre en tener un buen equipito, pero de inicio no se les exige. Una consulta, perdón. Un par de micrófonos. Ya, ahora sí. Ingeniera, perdón. Mire, cuando usted hace referencia al tema del daño de los sectores, ese daño de los sectores, ¿hay que pensarlo en términos físicos o en términos Físico, lógicos? Físico. físico, sí. Ahora, Perfecto. puede ser en términos lógicos cuando le entra un virus, pero a veces los virus entran a atacar hardware también, ¿no ven? Entonces puede ser eso. Un disco sólido, ¿cómo funciona? El disco sólido, pues, misma lógica, pero mucho más ampliada. Un flash compran ustedes, ahorita compran de 8 y 264, ya eso mismo, pero compren para un tera, por ejemplo, que hay capacidad para eso. Entonces, el disco sólido tiene esta misma lógica. Imagínenlo como un flash memory gigante, algo así, ¿ya? Un corte repentino de electricidad puede afectar, porque saben que como esto está girando, los platitos del disco están girando, ¿ya? Y de repente cortamos electricidad, ¿ya? Existe obviamente una agujita que lee, ¿ya? Una agujita de lectura y escritura, y bueno, se puede descalibrar o puede rayar partecita del disco, pudiese afectar mínimamente, pero sí puede pasarles. Bien, vámonos a la parte práctica ahora sí. No sé si tienen Dicen, algo una más, última y si duda, no, limpiamos. disculpe, cuando se cae el disco duro o le hicimos algún daño, ¿se afecta el orden de los discos o cómo es que pierde la memoria? No, no se afecta el orden de los discos, la información sigue guardada ahí porque aquí precisamente en esta tablita, esta es, por ejemplo, la famosa tabla FAT32 o NTFS, han debido escuchar ustedes, ¿ya? Esta es la tablita FAT32, ¿ya? Que ahora es en los discos duros la NTFS. Entonces, aquí dice, ¿ya? Estas son las ubicaciones en las que están los archivos. Es como un directorio donde están todos los archivos que tengo, la unidad, la cara, etcétera, ¿no? Y todo está aquí. Lo dañamos algo, se puede dañar, se puede lastimar un sectorcito o tal vez una pista completa, no sabemos, ya que se dañará, pero el ScanDisk va a ir revisando uno por uno y eso tarda, ¿no? Uno por uno va a ir escaneando. ¿Está bien o está mal? ¿Está bien? Encuentra algo malo y para reparar lo que hace es quitarlo de aquí y copiarlo a otro lado y actualizar esta tablita. Entonces eso hace. No es que se cayó y ¡tin! Se movió esto aquí. No sucede, no llega a suceder eso. Se puede dañar esto físicamente porque se puede raspar o algo así. Estos discos duros están sellados al vacío. No les puede entrar ni una partícula de aire, ¿no ve? Eso
Eso también hay que cuidar. De Eh, todas Oye, maneras, ahorita gracias. ya perdón, son bastante resistentes. una consulta más, perdón, ingeniera. Adelante. ¿Cuándo exactamente un disco duro ya se desecha? Es decir, porque hay en cierto momento, ¿no es cierto?, que evidentemente algún sector puede estar dañado y el disco duro puede seguir funcionando, pero hay discos duros que ni siquiera ya se los puede formatear, ¿no? Completamente, digamos, son inservibles. O sea, ¿cuál sería una medida, digamos, para decir cuándo despedirse de un Sí, disco más o duro? menos, o sea, por decir, ¿no? Tiene 100 sectores, entonces los 100 sectores, digamos, se han dañado y por eso ya no sirve el disco duro, más o menos es así. Sí, generalmente con el paso de los años, igual, nuestros discos duros, si bien ahorita tienen gran capacidad de memoria, a veces necesitamos borrado lógico, ¿no? Borro y sobrescribo, borro, sobrescribo. Es, como, bueno, algunos de ustedes tal vez han visto, han conocido los cassettes. ¿Ya? Y se podía sobreescribir en los cassettes, o sea, podíamos regrabar una y otra, tal vez hasta unas 10, 20 veces, pero en algún momento ya empieza a distorsionarse, como que la información ya no se empieza a recuperar. Cuando vemos que existen daños así, cuando pasamos un ScanDisk y existen muchos sectores dañados, etcétera, inclusive la capacidad del disco se disminuye. Tenía una capacidad, digamos, de 256 gigas y por los sectores dañados y por las reubicaciones que ha hecho, se ha reducido esa capacidad, entonces ya tenemos que pensar en migrar nuestra información a otro disco, ¿no? O utilizar otro disco como disco primario y ya como disco esclavo para que simplemente me permita recuperar datos, podría ser, ¿no? Entonces, otro indicativo claro a veces es la clásica pantalla azul, nos lanza una pantalla azul en el monitor y las dos únicas razones de hardware posibles o es problema de disco duro o problema de memoria RAM. Y a veces es disco duro. Entonces, cuando empezamos a tener este tipo de problemas, o el disco empieza a hacer ruidito, porque a veces es imperceptible a veces, pero empieza a hacer un ruidito, como que empieza a chillar un poquito, entonces ya es indicadorcito de que tenemos que tener cuidado con nuestro disco duro, que tal vez pronto lo vayamos a perder y hay que tomar la previsión de empezar a pasar esa información a otro disco o algo así. ¿Ya? Ahorita, sin embargo, todo lo que es manejo de discos duros, etcétera, están tratando de reemplazarse por todo lo que es almacenamiento en la nube, ¿no? Todo lo que es manejo de Internet. Entonces ya, digamos, otra cultura de almacenamiento de datos. Muchas gracias, ingeniera. Listo, sigamos entonces. Ya. Ahora sí. Ahora, de esto nace por qué hablamos de los ceros y unos. Me he olvidado hablar de los buses, pero aquí va a entrar este. Vamos a hablar de lo que son sistemas de numeración, ¿ya? Es importante ver sistemas de numeración porque en al menos 3 sistemas de numeración es que nosotros podemos acceder a la información de nuestro computador, ¿ya? Porque nuestro computador entiende ceros y unos. Entonces, es importante saber qué son estos sistemas de numeración, ¿ya? Primero, ¿qué son? Aquí dice sistema, ¿ya? ¿Qué es un sistema? Conjunto, a ver, el clásico, conjunto de elementos relacionados, coherentemente relacionados, puede ser, que tienen un objetivo en común, ¿no ve? Esa es la definición de sistema. Pero ahora, de sistemas de numeración o de sistemas numéricos también son un conjunto de elementos. Pero ¿cuáles son esos elementos? ¿Ya? Esos elementos son precisamente los números, ¿no? El 0, el 1, el 2, el 3, todos esos, ¿ya? Entonces, en la definición de sistema de numeración dice que este es un conjunto de símbolos y reglas, ¿ya? Símbolos y reglas, o sea, ya no es solamente un conjunto de elementos, ¿ya? Es un conjunto de símbolos y reglas que proporcionan información, en este caso, pero sobre montos o que representan cantidades. ¿Ya?
Este es el objetivo común que tienen estos elementos. Los símbolos y las reglas de los sistemas de numeración o los sistemas numéricos ya tienen la función de representar cantidades, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia ha habido un montón de civilizaciones que han trabajado con distintos sistemas de numeración, ¿no? Por ejemplo, existe una civilización que ha trabajado con el sistema de la base 5. ¿Por qué? Basándose precisamente en la anatomía humana, han dicho, a ver, nosotros como seres humanos, en la manito, aquí está una manito, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 dedos, ¿no ve? Aquí hay 5 dedos. Entonces, representaban cantidades, digamos que habían cazado 5 mamuts, ¿ya? Entonces, con el dedito, dedo 1, un mamut, 2 mamuts, 3, 4 y 5. Entonces, trabajaban con todo lo que era base 5. Y actualmente todavía se maneja la base 5. ¿Dónde? A veces en el mercado. Ustedes han visto que cuando están comprando naranjas, digamos, ¿ya? Y le dicen a la casera, véndame 25 naranjas, agarra 5 y dice, una mano, 2 manos, 3 manos, ¿no ve? Y agarra de 5 en 5. Entonces son elementos que se usan a partir de la anatomía humana, ¿ya? El sistema de la base 5 todavía utilizado. Otro sistema todavía utilizado es el de la base 12, también basado en los dedos de la mano. Aquí vamos a colocar una manito un poquito más grande. Ya, bueno, me he dicho la mano, pero bueno. Entonces, en la mano, a excepción de ya, todos los demás tienen 3 falanges. Si ustedes se fijan, tiene 3 falanges, o sea, tiene 3 partecitas. Este tiene 3 partecitas, este también tiene 3 partecitas y este también tiene 3 partecitas. Y entonces si miramos detenidamente, resulta que a excepción de esta, ya aquí tengo 1, 2 y 3, 4, 5 y 6, 7, 8 y 9, 10, 11 y 12, entonces ahí tengo 12 falanges. Y entonces, en base a esto, han habido civilizaciones que han trabajado con la base 12, también utilizada en nuestros días. ¿Ya? Las caseras a veces nos venden la docena de tal cosa a tantos. ¿Cuánto quiere? Media docena, una docena. Antes vendían shampoos así por montones, una gruesa que eran 12 docenas. O sea, todo funciona en base a la base 12, en función de la base 12, precisamente basado en las falanges de las manos. Los mayas en su momento han trabajado con lo que era la base 20. ¿Ya? ¿Por qué he trabajado con la base 20? Porque decían, a ver, si yo quiero representar algo, aquí arriba tengo 1, 2, 3, 4, 5, 5 dedos, en la otra mano tengo otros 5, 1, 2, 3, 4, 5, en los pies, ya aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 en los pies, y aquí en el otro pie, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, medio deformes los pies, pero así. Y entonces si cuentan 5 más 5 más 5 más 5, 20. Y los mayas trabajaban en la base 20, porque para representar esto, cuando ya no les alcanzaban las manos, han visto que en los pies tenían otros 5 deditos por lado, y entonces han trabajado con la base 20. Con esta lógica ya nace también el sistema de numeración arábigo, ya de los árabes, el de la base 10, que precisamente utiliza los 10 dedos de las manos nada más, ¿no? Entonces, los sistemas de numeración tienen toda una historia a partir de cómo las civilizaciones se han ido desarrollando y de cómo representaban las cantidades, ¿no? Entonces, así es que nace. Y todos los sistemas de numeración, dice, son un conjunto de símbolos y reglas. Ahora sí, ¿cuáles son los símbolos? ¿Ya? ¿Y cuáles son las reglas? A ver. Cuando se ha introducido el sistema de numeración arábigo, el clásico de clásicos, ya han dicho, bueno, a ver aquí, ya, aquí está el 0, aquí está el 1, y han debido ver esta imagen, y aquí está el 2, y aquí está el 3, y aquí está el 4, y aquí está el 5, ¿no ve? Han debido ver esta imagen, ¿ya? Que precisamente habla de la cantidad de ángulos que tiene cada uno de estos. O sea, estos son símbolos que van a representar los números, ¿no? Pero si nosotros revisamos, dice 0 significa 0 ángulos, sin ángulos,
¿Ya? 1 significa que aquí hay un ángulo, 2 significa que aquí hay dos ángulos, 3 significa que aquí hay tres ángulos, 1, 2 y 3, 4 significa que aquí hay cuatro ángulos, 1, 2, 3, 4, ¿no ves? 5 y así sucesivamente. Entonces la cantidad de ángulos determinaba, ¿no? El tipo de símbolo que se iban a utilizar, pero todo esto más adelante nos olvidamos del tema ángulos y nace el sistema de numeración de la base 10, que es el más clásico que nosotros conocemos. Con este hemos aprendido en kinder, primero, segundo, tercero, a sumar, restar, multiplicar, dividir, sacar potencias, etcétera, 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 ¿no? Y entonces nuestro sistema de la base 10 tiene el número 0, tiene el número 1, el número 2, ahora que ya nos representamos así en cuadradito, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6, el número 7, el número 8 y el número 9. Este es el conjunto de símbolos con el que nosotros hemos aprendido todas las operaciones básicas y se denomina sistema de base 10 o sistema arábigo porque son precisamente 10 elementos los que tengo aquí, ¿no? Aquí está el primer elemento, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este es el conjunto de símbolos. ¿Ya? El de la base 10, este es su conjunto de símbolos. Ahora, reglas, dice. ¿Y cuáles son las reglas? Por ejemplo, una de las reglas es que si yo tengo aquí un número sueltito, aquí, digamos, 2, ya, esta es una unidad. Si a 2 le acompaña un número por aquí adelante, ya, se va a volver en 62, porque esta es la sección de las unidades, este es el de las decenas y este es el de las centenas, y entonces el orden en el que yo vaya a colocar cada uno de estos símbolos va a determinar una cantidad distinta. No es lo mismo tener aquí el 6 delante del 2 que tener el 6 después del 2, ¿no? Este es 62 y este es 26. Entonces, a ese tipo de reglas nos referimos, pero también a las reglas de acumulación, a las reglas para sumar, a las reglas para restar y todo eso, ¿ya? Entonces, esos son los sistemas de numeración, un conjunto de símbolos así como estos que hemos conocido en base 10 y sus reglas, por ejemplo, en sistemas posicionales como estos, el lugar donde van ubicados cada uno de los números y cómo acumulamos y cómo decumulamos, es decir, cómo sumamos, cómo restamos, etcétera, ¿ya? Ok, bien, entonces, ¿comprendido qué es un sistema de numeración? Sí, conjunto de símbolos y reglas que expresan o simbolizan o representan cantidades, ¿no? Bien, ahora sí, vámonos por los sistemas de numeración clásicos, ¿ya? Un sistema de numeración siempre va a tener sus símbolos, su conjunto de símbolos y va a tener la base. ¿Ya? Esos dos elementos son los que caracterizan a un sistema de numeración. Entonces, aquí nosotros vamos a hacer una tablita, ya así, donde le vamos a colocar nombre al sistema de numeración, vamos a colocar la base en la que trabaja y el conjunto de símbolos con los que podemos trabajar en esa base, ¿ya? Entonces aquí, le voy a poner nombre, digamos, aquí le vamos a colocar la base y aquí le vamos a colocar los símbolos admitidos en esa base, ¿ya? Entonces, de base 1 no hay. El mínimo, el sistema de numeración más pequeño que tenemos siempre va a ser el de la base 2, ¿ya? Entonces, a se le denomina binario. El sistema binario funciona con base 2. ¿Qué significa base 2? Que solamente puede utilizar dos símbolos. Siempre se empieza por el 0. El primer símbolo es el 0 y el segundo símbolo es el 1. Entonces, en el sistema binario, que es el de la base 2, puedo utilizar dos símbolos, empezando siempre por el 0 y terminando en la base menos 1. A ver, me fijaré en el otro, ¿ya? El otro es el ternario. En el ternario puedo trabajar con base 3. ¿Qué significa que la base 3? Que puedo trabajar con tres símbolos. Empiezo por el 0, 0, 1 y 2. ¿Ya? Fíjense, entonces dice tres símbolos, 0, 1 y 2. Si empiezo por el 0, el último, el más grande, siempre va a ser 1 menos que la base. Si este era 3, este le da 2. A ver, vámonos por otro. Vámonos por el bueno, cuaternario sería, ¿no? Este es el de la base 4. Perdón, el de la base 4. Entonces significa que voy a utilizar desde el 0 hasta el 3. El 0, el 1, el 2 y el 3. 4 dígitos, 4 símbolos, ¿ya? Luego viene el quinario, que es el de la base
5. Y en la base 5 voy a utilizar 0, 1, 2, 3 y 4. Y así sucesivamente voy a ir subiendo. Aquí voy a colocar puntos suspensivos y luego me voy a ir al octal, por ejemplo. Me interesa el octal, ¿ya? El octal vendría a ser el de la base 8, ¿ya? Y la base 8 maneja el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Todo eso maneja, ¿verdad? Listo. Y si ustedes cuentan, son 8 símbolos, empezando por el 0, ¿no? Listo. Vámonos al decimal, al que conocemos, a nuestro famoso decimal, que es el de la base 10, ¿ya? Este maneja del 0 al 10 menos 1 es 9, hasta el 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ya? Después del decimal viene el undecimal, sería, o el sistema de la base 11. Ya, undecimal vamos a poner. Este es el de la base 11. ¿Qué significa 11? Que va a manejar 11 símbolos, ¿ya? Y entonces empezamos. Este va a ser un clásico. Vamos a empezar así. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuando ya no me alcanzan los números, se empiezan a utilizar las letras en mayúscula del alfabeto. A. ¿Ya? A vendría a significar 10. O sea, 11 menos 1 es 10. A simbolizaría el 10. Pero ya no puedo, o sea, no puedo utilizar aquí combinaciones. Tienen que ser así sueltitos y solitos los símbolos. No puedo decir aquí 10, porque 10 es la combinación del 1 con el 0. Entonces, eso no se puede. ¿Ya? Entonces, los símbolos que son parte de una base tienen que ser así sueltitos, únicos. Y entonces aquí vamos a hacer un apunte importante. ¿Ya? Cuando vayamos a trabajar con bases más grandes a la base 10, usamos el alfabeto en inglés. ¿Ya? El alfabeto en inglés es este. Aquí le vamos a colocar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, M, S, T, U, V, W, X, Y y Z. ¿Qué ven que tiene particular este alfabeto? El alfabeto en inglés no tiene estos, ¿ya? Aquí voy a anotar menos, ¿ya? O excepto los que no tienen que haber. La ñ no tiene que haber, porque eso es parte del alfabeto en español, ¿ya? Las combinaciones, por ejemplo, en nuestro alfabeto en español utilizamos la ch, ese tampoco puede haber. La ch. Otro, la L, otro, la R. ¿Ya? Son elementos que nosotros utilizamos en el español, ¿ya? Pero estos R, L, Ch son combinados y el ñ es un carácter especial. Entonces, estos no se incluyen en el alfabeto inglés. Entonces, cuando ustedes vayan a considerar sistemas de numeración más grandes que la base 10, no se olviden, trabajen con el alfabeto en inglés, ¿ya? O sea, sin esos. ¿Querías decir algo, Alba? ¿Qué se coloca cuando ya se terminan las letras del alfabeto? Cuando se terminan las letras del alfabeto, se trabaja ya no con estos sistemas de numeración, se trabaja con codificación ASCII y Unicode, ¿ya? Por ejemplo, el ASCII es el que utiliza símbolos especiales, utiliza los números, las letras del alfabeto, el punto, la coma, ¿cómo se llama? El signo de interrogación, el signo de admiración, esos. Pero esos ya no son parte de estos sistemas de numeración. Son codificación en ASCII, codificación Unicode, son otro tipo de codificación. ¿Ya? Entonces nosotros máximo entre nuestros sistemas de numeración podemos llegar uno tan grande que llegue hasta la Z, pero más de ahí ya no. Después de eso ya viene el ASCII o vienen otros sistemas de codificación, del que vamos a hablar en un ratito también. Bien, sigamos, ¿ya? Entonces, si ese es el undecimal, el duodecimal, el 12, ¿no? El duodecimal, que vendría a ser el de la base 12, ¿ya? Trabajaría con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Después, A y B, ¿cierto? ¿Ya? Porque B vendría a ser en este caso 11. ¿Ya? Y aquí voy a colocar puntos suspensivos. Y me voy a ir al otro que es importante. El otro que es importante es el hexadecimal. Hexadecimal, ¿ya? Y en el hexadecimal estoy hablando de la base 16.
Y en la base 16 trabajo con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Después 10, que sería A. 11, que sería B. 12, que sería C. 13, que sería D. 14, que sería E. Y 15, que sería F. Esos son, ¿no? Y así puede ir subiendo hasta la base 20 y más. ¿Ya? Entonces, una forma, aquí tengo el alfabeto, pero una forma de acordarse aquí en chiquito lo voy a colocar a ver si entra, ¿ya? Este de aquí, A, es 10, no me va a entrar. B, aquí es 11, C es 12, D es 13, E es 14, F es 15, G es 16, H es 17, I es 18, J sería 19, K sería 20 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, hasta, a ver, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Hasta base 35 voy a poder llegar y más allá ya no, ¿cierto? Ya. Entonces, esta tablita es una de las tablas clásicas que tenemos cuando hablamos de sistemas de numeración. De repente, algunos ya estén familiarizados con esto, pero si no, es importante recordar. La base, ¿qué me dice? ¿Cuántos símbolos puedo utilizar en ese sistema? ¿Ya? Si aquí dice 16, quiere decir que aquí hay 16 símbolos diferentes. Si aquí dice 5, quiere decir que aquí hay 5 símbolos diferentes. Si aquí dice 10, quiere decir que aquí hay 10 símbolos diferentes. No se pueden repetir, no se pueden combinar. ¿Ya? Aquí dentro del decimal, por ejemplo, no tengo el 10, porque eso ya como es la combinación de símbolos, representa otra cantidad. ¿Ya? Entonces, importantísimo. Segundo, todos tienen 0. Todos tienen 0. Otra cosa importante, ¿ya? Si digo base 4, el número más grande que se puede representar en base 4 siempre es 4 menos 1, 3, ¿ya? Es la base menos 1. Si hablo de 10, 10 menos 1 es 9, entonces el número más grande que se puede representar es 9. Si digo base 16, el número más grande sería 15, pero 15 es la letra F, ¿ya? Aquí está, 15 es la letra F. ¿No? Entonces, ese otro detalle es importante cuando hablamos de sistemas de numeración. Ahora, justo lo que estaba preguntando Alba, a ver, aquí voy a hacer un paréntesis. Ay, no. Voy a borrar. Ahora sí, ¿ya? Digamos, he llegado hasta la base 35, ¿ya? Entonces, cuando nosotros necesitamos hacer representaciones muchísimo más grandes, ya no en términos de números nada más, ¿ya? Existen, por ejemplo, codificaciones, llamada, por ejemplo, una de ellas, ¿ya? ¿Ya? La codificación ASCII me dice que puedo utilizar desde 0 hasta 255 caracteres distintos, ¿ya? Donde 0 significa una cosa, 1 significa otra cosa, etc. A ver, les muestro. Aquí aquí debemos tener código ASCII, una tablita de código ASCII. Ya, aquí está. Veremos en imágenes nomás. Aquí, esta, digamos, ¿ya? No se ve bien. Esta otra. ¿Saben qué? Lo voy a descargar para poder ampliar. Ya. Ay, bueno, no se nota muy bien, pero ahí está. Fíjense, este es el código ASCII, ¿no? Completo. El código ASCII tiene dos partes. Uno es, ay, voy a tener que limpiar esto. ¿Ya? Uno es el que funciona hasta el 127, por aquí debe estar. 127, hasta aquí. ¿Ya? Hasta aquí. Esa es la primera parte del código ASCII. Y todo lo demás es el código ASCII ampliado. Si ustedes revisan todo lo que hay de esta mitad para arriba,
¿ya? Fíjense, son cosas conocidas. La letra A, B, C, D, E, el alfabeto en minúscula, el alfabeto en mayúsculas, los números, el 0, el 1, el 2, el 3, el 9, algunos caracteres especiales como el mayor, menor, igual, signo de interrogación, porcentaje, pesos, numeral, etcétera. Algunos otros caracteres como corazoncito, tréboles, carita feliz, esos también están aquí. ¿Ya? Entonces, la primera parte son elementos del código ASCII clásicos. Y la segunda parte son algunos especiales, por ejemplo, la E con paréntesis, la E con diéresis, los esquineritos para hacer parte de programación gráfica ya en los 80, todo eso es el signo de las integrales, pertenece, no pertenece, y conjuntos, sumatorias, ahí está. ¿Ya? Entonces, este código ASCII dice, usted no va a poder simplemente representar cantidades, o sea, los números están aquícitos, si ustedes revisan, aquícitos están los números, aquí está, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esto es en decimal, ¿no ven? Entonces, puede trabajar gracias a estas equivalencias en decimal y en hexadecimal o en binario y en octal con otro conjunto de símbolos más. ¿Ya? Pero esto no está cerrado a lo que son sistemas de numeración, sino es otra codificación aparte. Y esta era la codificación que se utilizaba en los 80. El famoso MSDOS de los años 80 ha nacido con esta codificación, ¿no? Nada más que después ha habido la programación gráfica, esto se ha hecho pues insuficiente, han empezado a aparecer los tipos de letra, etcétera, tal que si nosotros ahorita abrimos, digamos, un Word, ¿ya? Nos vamos a encontrar que esto ya no está ni siquiera codificado en ASCII. Tenemos otro tipo de codificación. Por ejemplo, está el Unicode, está, a ver, vamos a ver qué otros más tiene. Aquí le vamos a decir insertar símbolo. Ya, aquí tenemos, ya, algunos caracteres especiales, algunos símbolos, pero clásica, bueno, aquí ya aparece inclusive por tipo de letra, a ver, en texto normal, ya, y bueno, aquí tenemos ya otro tipo de símbolos, ¿no ve? Este tipo de símbolos, los árabes, los chinos, los japoneses, no sé, estos que no aparecían en la tablita ASCII, ¿ya? Que ahora son necesarios en la nueva codificación que tenemos, ¿ya? Aquí está. Este es Unicode hexadecimal. Aquí está el ASCII hexadecimal, el ASCII decimal. ¿No? Le vamos a poner un ASCII clásico. Aquí está un ASCII clásico, ¿ya? Extendido debe ser este, ¿no? Entonces, bueno, eso ha ido evolucionando pues con el tiempo, ha ido cambiando. ¿Ya? Entonces, aparte de los sistemas que hemos visto, que son exclusivos de numeración, existen otro tipo de codificaciones y una de ellas son los códigos ASCII, que después hablaremos seguramente. ¿Ya? Bien, ¿dónde estaba? Aquí. Bien, dicho eso, ahora sí nos toca ver pues las operaciones básicas sobre estos sistemas de numeración. ¿Ya? Operaciones sobre sistemas de numeración. Pero ¿saben qué? Existe un teorema llamado el teorema fundamental de la numeración que lo vamos a tener que ver en la segunda parte, porque la primera parte es familiarizarnos con las operaciones y ponernos conscientes de que todo lo que ya saben les sirve aquí. ¿Qué saben ustedes? ¿Con qué conocimiento han venido? ¿Han venido con conocimiento de sumar, restar, multiplicar, dividir? Sí, ¿no? Todo eso se puede hacer también en otros sistemas de numeración, ¿ya? Siguiendo las mismas reglas, cuidando esta vez el uso de las bases. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las operaciones básicas? Hay que empezar por las operaciones aritméticas, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división. Bueno, después saben sacar potencias, saben sacar radicales, etcétera, pero nosotros nos vamos a ir a estas 4 básicas. ¿Ya? Estas tenemos que ver en distintos sistemas de numeración. Y después tenemos que ver todo lo que van a ser conversiones ya entre sistemas, ¿ya? Ahorita nos enfocaremos en estos, ¿no? Bien, entonces,
para nosotros hacer cada una de estas operaciones, hay métodos, ¿ya? Métodos que nos ayudan a hacer este. Y el método más sencillo, pero largo, también un poco moroso, de todos, para empezar con la suma, por ejemplo, es la tabla, ¿ya? Se puede sumar, vamos a nosotros empezar por la suma, por si acaso. Se puede hacer suma por tablas. ¿Ya? Se hace después el clásico por columnas, ¿ya? Entonces vamos a empezar a proponer este método por tablas, ¿ya? Y siempre vamos a empezar de lo que ya conocemos. Y conocemos la base 10. Y después lo vamos a eso replicar para otras bases, ¿ok? Entonces veremos la suma. Suma. Y vamos a empezar por el método por tablas. ¿Ya? Entonces, ¿saben qué? Vamos a empezar con la base 10, ¿ya? Para la base 10 vamos a armar aquí una matriz. Y vamos a colocar, a ver, esto va a partir en 2. Aquí tienen que entrar 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, no me ha salido muy bien, pero ok. Aquí igual. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. Listo. Esta primera vez nomás vamos a hacer así con todo detalle. Después ya vamos a correr, no se preocupen, ¿ya? Aquí igual. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. La tablita y este igual. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo la tablita. Ya está. ¿Ya? Entonces lo que se hace en esta tablita de doble entrada es que se colocan cada uno de los símbolos que se utilizan en nuestra base. Si estoy trabajando con la base 10, aquí voy a guardar un poquito más grande. Le pondremos el 0, el 1, todo eso, ¿ya? Entonces lo voy a colocar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y aquí igual, ¿ya? 0, 1, ay, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ya? Listo. Entonces, en el método que es para la suma por tablas, ¿ya? Lo que se hace es, este 0 se le suma a cada uno de estos elementos. 0 más cualquier otro elemento va a seguir siendo el mismo número, ¿no ve? Esto va a ser 0, 1, 2, 3, 4, copio si quieren, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿ya? Entonces, si al 0 le sumo una unidad, ¿cuánto se va a volver? Se va a volver 1. Y entonces empiezo a coser. Este va a ser 1 y lo demás copio. Este va a ser 2, este va a ser 3, este va a ser 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya no me alcanza. ¿Qué hago? Ahora sí se empieza a combinar. ¿Ya? Entonces se combina. El primero de estos, que es el 1, ¿ya? Perdón, este es, ¿no ve? El 0 por delante no afecta, ¿no ve? Entonces este empezamos a combinar, empezamos a agarrar este. El 1 se empieza a combinar con todos los demás símbolos en orden. Entonces el 1 se va a combinar con el 0, luego con el 1, luego con el 2, luego con el 3 y así sucesivamente. Entonces la primera combinación posible, ¿cuál sería? La primera combinación posible sería combinar el 1 con el 0, porque si combino el 0 con el 0 no aporto nada, el 0 con el 1 sigue siendo 0, sigue siendo 1, el 0 con el 2 sigue siendo 2, ¿no ve? Entonces esa es la primera combinación, ¿ya? Y vamos con el siguiente. Entonces este ya es más fácil, ¿no? Entonces aquí empezamos ya no con 1, empezamos con
2. Este va a ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¿ya? Y las combinaciones ahora, ¿ya? La primera combinación recorro aquel, el 1 con el 0. Después, el 1 con quién se puede combinar, en orden, con el 1. Y después el 1 con el 2, y el 1 con el 3, y el 1 con el 4, y así sucesivamente. Y entonces esta tablita empieza a crecer, ¿ya? Aquí empezaremos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y aquí los otros, los combinados, ¿ya? Y este vendría a ser el 10, y este vendría a ser el 11, que es recoge nomás aquello, y la siguiente combinación sería el 1 con el 2. Y así vamos creciendo, ¿no ve? Entonces hay que llenar esta tablita, obviamente, pero aquí ya puedo hacer algunas sumas. Por ejemplo, me piden, ¿ya? Me piden sumar 2 más 6, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Recurro a la tabla, eso dice el método, ¿ya? Entonces busco el 2, aquí está. Busco el 6, aquí está, ¿ya? Y entonces, sí, un poco más delgadito, si ahora lo cruzo, aquí está 2, y aquí está el 6, ¿ya? Justamente este cruce había sido 8, entonces la suma de estos números había sido 8. ¿No? Pues así funciona la suma por tablas, ¿ya? Y ahora quiero sumar 3 más 9, entonces busco el 3, busco el 9. ¿Dónde se intersectan? Pues se intersectan aquí, entonces 9 más 3 había sido 12. ¿Se ubican? ¿Cómo es esa suma? ¿Ya? Este es uno de los primeros métodos para sumar que se han propuesto, ¿ya? Hacer este tipo de combinaciones. Y funciona para todos los sistemas de numeración. ¿Ya? Obviamente va a depender de cuántos dígitos tenga aquí y de qué combinaciones tenga que hacer en este otro lado. Tengo que ser muy cuidadoso con eso, ¿ya? Lo malo, molesto de esta tabla es que entre más grande sea el sistema de numeración, más grande va a ser también la tabla. Pero si nuestra tabla está bien hecha, pues ahí no hay problema. Trabajamos tranquilos, sumamos tranquilos, ¿ya? Entonces, números que vea, tengo que empezar a sumar por tablas. Ese es el método por tablas. A algunos no les gusta este método y ¿saben qué hacen? Hacen así. Se generan otra tablita así. A ver, voy a limpiar. ¿Ya? Y otros prefieren, su método por tablas es así. Dicen, bueno, aquí está el de la base 10, tin, tin, hasta aquí, ¿ya? Y empiezan a construir equivalencias. Aquí están los símbolos. Aquí están los símbolos. Y aquí están los números de la base, ¿ya? Entonces, recordemos, esto va a ser 0, el de la base 10 estoy haciendo 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 7, y 8, y 9, hasta ahí todo normal, ¿no ven? ¿Ya? Ahora, siempre descartando el 0, porque el 0 por delante no le afecta en nada, empieza a agarrar, ¿ya? Hagas este primerito, hagas este, ¿ya? Hagas el 1 y el 1 los va a combinar con todos. Con negro voy a colocar esas combinaciones, ¿ya? Entonces el 1 se combina, aquí está, lo mismo que he hecho en el otro lado, el 1 se combina con el 0, el mismo 1 se combina con el 1. El mismo 1 se combina con el 2, el mismo 1 se combina con el 3, el mismo 1 se combina con el 4, el mismo 1 se combina con el 5, el mismo 1 se combina con el 6, el mismo 1 se combina con el 7, el mismo 1 se combina con el 8, el mismo 1 se combina con el 9 y fíjense, he terminado con del 0 al 9, con toditos, ¿no ven? ¿Ya? Entonces el 1 ya se ha combinado con todos. Y entonces luego, para seguir armando esta tabla, agarra el siguiente es el 2. Le va a hacer lo mismo. Al 2 lo va a combinar con todos, absolutamente con todos. Y entonces dice, bueno, vamos a agarrar el 2
y el 2 se va a combinar con el 0, y el 2 se va a combinar con el 1, y el 2 se va a combinar con el 2, y el 2 se va a combinar con el 3, y el 2 se va a combinar con el 4, y el 2 se va a combinar con el 5, y así sucesivamente hasta terminar. Y luego el 3, y luego el 4, y luego el 5, y luego el 6, y cuando termina con el 9, esto puede seguir creciendo. ¿Ya? Entonces, cuando queremos hacer sumas, digamos, necesito sumar 2 más 2, lo que hacen aquí al lado, ahorita no hace falta, ¿ya? Ahorita no hace falta es colocar el equivalente en decimal, ¿ya? Y lo que van buscando son equivalencias, ¿ya? En este caso particular, como estoy trabajando en base 10 y quiero sumar en base 10, pues hasta trivial resulta, o sea, parece que no es importante. Pero cuando veamos otras bases, ahí sí vamos a encontrarle la importancia a trabajar con esta y esta tablita, ¿ya? Entonces ese es el método 1, trabajo de suma por tablas. ¿Ok? Bien, preguntas hasta ahí. Vamos a revisar el chat. Dice, una pregunta. El- bueno, estos sistemas de numeración se aplican en la computadora para realizar operaciones y representarlos también en otros sistemas. Sí, en el computador trabaja con base 2, base 4, 8 y 16. Ok. ¿Ya? ¿Y por qué nos van a servir? Porque no solamente el computador trabaja con ceros y unos, toda nuestra información se transmite en ceros y unos. Todo lo que estoy diciendo yo, ¿ya? Internamente lo está procesando el computador para que a través de los cables de fibra óptica, a través del Wi-Fi, esa voz está viajando en ceros y unos y está llegando a ustedes en ceros y unos y su computador está decodificando y ya lo está comprendiendo, ¿ya? Entonces, importante los sistemas de numeración por eso, porque eso nos va a ayudar más adelante también a controlar errores. Por ejemplo, si yo mando un hola, ¿cuál es la garantía de que ustedes estén escuchando un hola en el lado que están ustedes? Ya digamos, alguien está por Viacha, alguien está por Oruro, alguien está por Santa Cruz. ¿Ya? Entonces hay 3 caminos distintos que va a seguir la voz. Entonces, ¿cómo garantizamos que ese hola esté llegando adecuadamente a los 3 lugares? ¿Qué garantía hay de que no hay alguien ahí en el medio que se ha infiltrado y le ha metido un chau? Lo ha cambiado el mensaje. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver que justo en teoría de la información se ve código Hamming y otros códigos para aumentar la información necesaria para que el receptor sepa que la información ha sido modificada o ha llegado correctamente. ¿Ya? Entonces eso va a ser cuando estemos llegando ya al segundo parcial, no, finalizando el contenido del primer parcial, vamos a estar viendo esos códigos. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Sí, por favor, ingeniera, ¿podrías reiterar cuáles son los sistemas de numeración que utiliza el computador, por favor? Base 2, 4, 8, 16, inclusive hasta 32 pudiese llegar, pero hasta la 16. ¿Por qué? Vamos a ver después, porque todas son potencias de 2, ¿ya? El 2 es 2 elevado a la 1, el 4 es 2 elevado a la 2, el 8 es 2 elevado a la 3, el 16 es 2 elevado a la 4, el 32 es 2 elevado a la 5, ¿ya? Por eso trabaja con esos sistemas. No podría trabajar con base 7, con base 3, porque esas no son bases potencias de 2. Todo se hace aquí en función de la base 2. La capacidad de memoria de nuestra RAM se mide precisamente en potencias de 2, ¿no? Cuando vamos a comprar memorias RAM, dicen, ¿quiere de 4 o de 8 gigas? Cuando compran un flash memory, ¿quiere de 16 o de 32 gigas? Y todas esas son potencias de 2. Entonces, la base 2 es fundamental para nosotros todavía por algunos años más, porque ya saben que después, cuando llegue, cuando se popularice, digamos, más lo que va a ser computación cuántica, ya va a haber ahí otra teoría. Dice, disculpe, dijo, la computadora trabaja con bases de 2, Potencias de 2, sí. con potencias de 2, ok. Sí, no se preocupen que en algún momento vamos a resaltar eso, ¿ya? Ahorita lo estamos comentando todavía porque estamos introduciendo, ¿ya? En su momento vamos a trabajar exclusivamente con base 2 y ahí van a ver la importancia de la base 2. Inclusive, vamos a volver a hablar de lo que son procesadores y ahí vamos a hablar de los registros de 8, 16, 32 y 64 bits de ahora. Bien, bien estimados chicoquitos, yo quería llegar hoy día a hacer más parte práctica, pero
hemos hecho, creo, la introducción necesaria, ¿ya? El día jueves lo que vamos a hacer es empezar a ya hacer operaciones en distintos sistemas de numeración. Yo creo que cubrimos gran parte de lo que va a ser suma y parte de lo que va a ser resta. La siguiente semana multiplicación, división, ¿ya? Y después nos vamos a conversiones. Yo creo que estas 2, 3 semanas que van a venir vamos a acabar esta parte introductoria y luego nos vamos a ir a la parte que les va a gustar, que es de presentación de números, donde vamos a ver en binario, código Hamming. No, antes de código Hamming tenemos que ver código Gray, Exesto 3, el BCD, las operaciones sobre esos. Van a ver que se les va a facilitar una vez que tengan práctica con todo esto, ¿ya? ¿Cómo se llama? No estamos dando prácticas ni nada, por si acaso para quienes se han unido recién, hemos ido suavito, suavito, empezando para no tener que repetir todo. De todas maneras, las clases grabadas están ya en plataforma, entonces las consultan ahí, las revisan ahí, se ponen al día, por favor, y ya, por si acaso, avisen a sus compañeros. Ahora sí que ya estamos avanzando, ¿ya? ¿Les parece si quedamos ahí? Perfecto, muy genial. Muchas gracias. Licenciada. Ok, gracias a ustedes. Entonces, ya tomen su refrigerio antes de su siguiente clase. Nos vemos el jueves. Chao, chao. Hasta luego, doctora. Licenciada, muchas gracias por la clase. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, licenciada. César pregunta que avanzaremos. La siguiente clase Hasta luego, ejercicio.